Continuamos con la enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. Para que podamos comprender cabalmente a Mateo 19:9, es de suma importancia entender que en los días de la iglesia primitiva existían varias clases que representaban al pueblo. Número 1, los romanos. En ese tiempo eran el imperio mundial. Año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Número 2, los griegos, que venían de ser imperio mundial. Año 330 a.C. hasta el año 30 a.C. Además, el Nuevo Testamento, su original, fue escrito en griego. Número 3, los judíos, el pueblo de Dios del Antiguo Pacto. Y por último, el cuerpo de Cristo en la tierra, es decir, la iglesia, que acababa de constituirse como el nuevo pueblo de Dios o pueblo del nuevo pacto. Véase el libro de los Hechos, capítulo 2. Cada uno de los evangelistas le escribió su evangelio a cada una de estas clases. El evangelista San Marcos, que anduvo con el apóstol San Pedro, le dirige su evangelio a los romanos. Véase a Primera de Pedro 5:13, que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El evangelista San Lucas, que anduvo con el apóstol San Pablo, le escribe su evangelio a los griegos. Lucas era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural, diciendo: fuimos a, navegamos a. Véase también a Colosenses capítulo 4, versículo 14, que dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Se dice que Lucas era griego. Y el apóstol San Juan, a quien muchos hermanos le hacen una petición para que escriba sobre la vida de Jesús, y por ende le escribe su evangelio a la iglesia, que acababa de constituirse como el nuevo pueblo de Dios. Y el apóstol San Mateo le dirige su evangelio a los judíos. Y es precisamente a los judíos a quienes se le dio la ley. Y en esa ley, o Taná, a ellos se le enseñó en Deuteronomio 24, del 1 al 4, que el divorcio era por cualquier causa. Y es por eso que en Mateo 19:9, los fariseos le preguntan a Jesús si era lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, razón o motivo. Y es en este evangelio de San Mateo, que Jesús categóricamente les habla dos veces del mismo asunto, es decir, del divorcio. Y en este evangelio, según San Mateo, Jesús consolidó, confirmó o ratificó que la fornicación es la única razón para que se llevara a cabo un divorcio y un nuevo matrimonio para la parte inocente. Véase a Mateo capítulo 5, versículo 32 y 19:9. El número 2 significa confirmación sólida de un asunto. Eclesiastés
capítulo 4, verso 9 hasta el 12, y Mateo, capítulo 18, versículo 16, 19 y 20. Mateo 19, 9 es el verso bíblico que algunos saben y no quieren decir. Otros le corren. Y para la gran mayoría es un misterio. Ya no encuentran de qué manera interpretarlo. He aquí descifrado a la luz de la Biblia. En Mateo 5:31 dice: también fue dicho, lo dijo Moisés, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y yo os digo, en la frase "y yo", aquí habla Jesús, quien se atribuye ser el Jehová del Antiguo Testamento. Véase a Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Si hacemos una comparación del uso de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, inmediatamente nos daremos cuenta que es uno de los nombres del yo soy el que soy, y que se usa en referencia al Señor Jesucristo. Esto significa que el yo soy del Antiguo Testamento, Éxodo 3, 13, 14, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan 8, 58. Véase también a Isaías 44, 6 con Apocalipsis 1, 8 y San Juan Evangelio capítulo 8, verso 12, 24 y 58. Y yo os digo, no lo dice Moisés, a quien Dios le dio la ley para el pueblo de Israel. Y en esa ley a ellos se le enseñó que el divorcio era por cualquier causa. Deuteronomio 24, del 1 al 4. La frase "y yo os digo" no niega la ley de Moisés, sino más bien la lleva a su conclusión, que solo Jesús lo puede decir, ya que Él es el mismo Dios Todopoderoso. Véase Apocalipsis capítulo 1, verso 8, a Romanos 9, 5, San Juan 20, 28, 1 Timoteo 3, 16, Mateo 1, 23, San Juan capítulo 1, del 1 al 3 y 10, 30. También 1 de Juan 5, 20. El Antiguo Testamento, la ley, debe ser considerado, visto, de acuerdo a la luz de los que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. En Mateo 5, 31, 32 dice, verso 31, también fue dicho, lo dijo Moisés en la ley, Deuteronomio 24, del 1 al 4, cualquiera que repudie, se divorcie de su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32, pero yo os digo, lo dice Jesús, ahora en la gracia. Véase a San Juan 1:17 y a Éxodo 31, verso 16, San Juan capítulo 5 y Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Además, Romanos capítulo 9, verso 20 y 21. Además de eso, Génesis 2, 18, 24 y Mateo 19, verso 4, verso 6 y verso 8 tratan del matrimonio en el principio.
Y lo que se dijo en el principio ya no está vigente, porque en este verso de Mateo 19:9, Jesús tampoco ratificó ni validó lo que se dijo en el principio sobre el matrimonio. En el principio, Dios dijo que no había divorcio. Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el 24, y Mateo capítulo 19, versículo 4, 6 y 8. En la ley, Dios dijo a través de Moisés que el divorcio era por cualquier causa. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Pero en la gracia, ahora, dijo Jesús, quien es el mismo Dios, que el divorcio es solamente por causa de fornicación. Mateo 5:32 y 19:9. Que cualquiera, nadie está exento, incluye tanto al hombre como a la mujer, que repudia, se divorcia a su mujer, sea el hombre que tome la iniciativa de divorciarse o la mujer, es igual. Salvo, significado de salvo. En el diccionario de español, etimología de la palabra salvo procede del latín salvus. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras y sus cambios estructurales y de significado. Salvo es una palabra llana de 2 sílabas. Las palabras llanas van acentuadas en la penúltima sílaba. Categoría gramatical de salvo: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición, conjunción, interjección, artículo. Salvo puede actuar como un adjetivo, un adverbio y una preposición. El adjetivo es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo. El adverbio es una parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o a otro adverbio. La preposición es una categoría gramatical invariable que no tiene significado propio y que sirve para relacionar. Definición de salvo en el diccionario español. La primera definición de salvo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es ileso, librado de un peligro. Otro significado de salvo en el diccionario es exceptuado, omitido. Se aplica a la persona que ha salido ilesa de un peligro. Salieron sanos y salvos del vehículo accidentado. Preposición. Indica que determinada persona o cosa no está incluida en lo que se dice y que constituye una excepción. Indica que alguien o algo constituyen una excepción a lo expresado. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versión Reina Valera 1960. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso, todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Versión traducción en lenguaje actual. En aquel día
se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. La Biblia de las Américas. Véase también a San Marcos capítulo 6, versículo 5, que dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versión Reina Valera 1960. Daniel capítulo 2 versículo 11 dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Versión Reina Valera 1960. Ejemplo: salvo cuando tengo que rendir un examen, nunca me pongo nervioso. Se estudió todo el libro, salvo el último capítulo. Mañana iremos de excursión, salvo que llueva. Sinónimos: excepto, menos, único, solo, solamente, aparte, a no ser. Ahora véase la palabra excepto de Mateo 5:32. Adverbio: indica una situación, circunstancia, hecho, etcétera, que constituye una excepción a lo que se expresa. Excepto llamarla por teléfono, lo hemos intentado todo. Se lo dijeron a todo el mundo, excepto a tu hermana. Excepto amarilla, puedes pintar la habitación como quieras. Sinónimos: salvo. Por causa, motivo o razón. De fornicación. Fornicación, del griego porneia, engloba todo tipo de pecado sexual ilícito. Véase: adulterio, infidelidad, pecado sexual, inmoralidad sexual, bestialidad, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, masturbación. Véase a Jeremías capítulo 3, versos 6, 7 y 8, donde al adulterio espiritual de la nación de Israel, Jehová Dios le llama fornicación, dando a entender claramente que fornicación y adulterio es el mismo pecado sexual, y se casa con otra. Muchos enseñan que la fornicación y el adulterio no es el mismo pecado sexual. Dicen ellos que por ende Jesús le está hablando aquí a unos viagos. La frase "y se casa con otra" nos da a entender claramente que Jesús les está hablando a dos personas que son casadas. Otros dicen que Jesús usa la palabra fornicación en Mateo 5:32 y 19:9 para referirse a la infidelidad en el noviazgo, y erróneamente usan a Deuteronomio 22 del 13 al 19, el cual tiene otro significado muy diferente al que muchos le dan. En esos versos, la Biblia está diciendo claramente que si resultaba que la novia no era virgen, el hecho de ella estar comprometida para ser la mujer de un hombre, y si había pagado una dote, se esperaba entonces que el novio iba a recibir a una virgen. Si la situación de que no era virgen se descubría después del matrimonio, se implicaba entonces traición, en lo que el padre
posiblemente estaba implicado o significaría que no tenía conocimiento de su pecado, trayendo esto vergüenza a la familia y a la comunidad. Sin mencionar de que era una muestra de rebelión contra la ley de Dios, en este caso, para asegurar la integridad de la familia y para quitar la maldad del adulterio, fornicación de la comunidad, se abogaba por la lapidación. Véase también los versos 20 y 21 de Deuteronomio capítulo 22, que dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Finalmente, ella no era lapidada por no ser virgen, sino por traer engaño al pretender pasar como virgen. Además, la frase "y se casa con otra" nos da a entender que quien se divorcie y se vuelva a casar por cualquier motivo, causa o razón que no sea la fornicación, adultera. Eso significa explícitamente que si es por fornicación, el divorcio y nuevo matrimonio es permitido para la parte inocente, sin incurrir en el estigma de uno que comete adulterio. Bajo la ley, la fornicación o adulterio traía juicio de muerte a la parte culpable y libertad para la parte inocente. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la parte inocente se podía volver a casar. Además, es difícil excluir de Mateo 19:9 la autorización para volverse a casar, ya que entre los judíos no existía la separación sin permiso para volverse a casar. Si un hombre y una mujer se divorcian, que según 1 Corintios 7, 10 y 11 podemos ver que se puede, si es como dicen muchos, que no existe causa, razón o motivo para divorciarse y volverse a casar, ¿por qué Jesús habla de la salvedad de fornicación en Mateo 5:32 y 19:9? Si no existe posibilidad para un nuevo casamiento, entonces Jesús no hubiese utilizado la palabra fornicación. Además, Dios no da salida a media. En cambio, Dios no libra al cónyuge infiel de sus votos. Véase a Proverbios 2, 16 hasta el 18. Dios no premia al fornicaria. Malaquías 2:14 hasta el 16 y Mateo 19:9. Adultera. Cualquiera que lo haga, sea el hombre o la mujer, y el que se casa con la repudiada. Aquí Jesús está recriminando solamente a la parte culpable de cometer la infidelidad, porque dice que quien se casa con la repudiada adultera. Tanto el que cometió la fornicación como el que se case con esa persona están en adulterio. Eso significa claramente que quien se case con la parte inocente, a quien Jesús no recrimina ni reprende, no adultera. Está más claro que el agua, que ni la parte inocente ni quien se case con ella están en adulterio. Adultera, del griego moicheia, porque esta mujer ha sido repudiada por causa
de fornicación y no tiene derecho a un segundo matrimonio, porque entonces Mateo 19:9 no tendría sentido. El infiel descrito por Cristo en este verso, a pesar de casarse, siempre vive en adulterio. La palabra griega molcheia, que es traducida adúltera, en Mateo 19:9 es un verbo presente e indica una acción continua. Si la persona culpable de inmoralidad sexual puede casarse sin cometer adulterio, entonces, ¿cuál es el propósito de la salvedad de Jesús? No tendría ninguno, ¿verdad? Cuando una persona se divorcia y es culpado de infidelidad y se casa de nuevo, está en adulterio. Es como decir, el que vive con una mujer sin casarse, fornica. Verbo presente y acción continua. Bajo circunstancias normales, mientras ellos vivan juntos, la acción de fornicación continúa. Si en realidad el culpable puede casarse con otra persona, entonces cualquier hermano puede cometer adulterio y divorciarse y seguir viviendo con su nuevo cónyuge. Uno podría seguir este proceso con 100 mujeres diferentes, según esta doctrina, de que la parte culpable se puede volver a casar. Entonces, un cristiano puede divorciarse y casarse cuantas veces quiera. Eso es falso de toda falsedad. Y es que la persona culpable de pecado sexual ya perdió todos sus derechos. Si la parte inocente quiere recibirle de nuevo, es una opción, pero no una obligación. Alguien diría, es duro, pero no tanto como lo fue bajo la ley, donde se apedreaban a las personas culpables de adulterio. Levítico 20:10 y San Juan capítulo 8. Para la parte culpable de fornicación salvarse, tiene que permanecer solo, hasta que Cristo venga o esa persona vaya a Él, sirviéndole al Señor en obediencia y santidad. El Señor nos salva del pecado, no en el pecado. Lo dijo el Maestro. Todos aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministros, líderes, evangélicos, reverendos o reventados, que enseñan que solo la muerte disuelve el matrimonio, están llamando a Jesús mentiroso. Jesús mismo dio las leyes para el matrimonio y Él mismo, no ningún hombrecito de esta tierra contaminada con el pecado, es quien da la causa para el divorcio. No es los que otros te digan, no es lo que quieras creer, no es lo que te inculcaron creer, no es lo que te convenga creer, no es lo que decidas creer, es lo que dijo Jesús. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, Jesús no dijo, tiene que ser como en el principio. Génesis 2:18, 24, Mateo 19, 4, 6 y 8. Jesús no dijo, es por cualquier motivo. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Jesús no dijo, es salvo por causa de muerte. Él dijo claramente, categóricamente, explícitamente, salvo por causa de fornicación.
Mateo 19:9. La respuesta de Jesús fue concluyente, terminante, rotunda, inapelable, inequívoca, absoluta, decisiva e indiscutible. Léalo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Léalo otra vez. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Léalo de nuevo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vuelva a leerlo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Léalo por última vez. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 19, versículo 9. Más claro de ahí no se puede. Esa palabra no la dijo David Diamond, no la dijo Armando Alducin, no la dijo el pastor John MacArthur, no la dijo el doctor Miguel Núñez, no la dijo el pastor Jimmy Swaggart, no la dijo el pastor José Tomás Molina, no la dijo el pastor Giovanni Galán Castaño, mucho menos el pastor Jacinto Hernández. La dijo aquel que se coloca por sobre todos los grandes profetas, se declara mayor que Jonás, mayor que Salomón, más grande que David y más grande que Moisés. La razón por la cual San Marcos, que le escribió su evangelio a los romanos, y San Lucas, que le escribe a los griegos, omiten o no mencionan la excepción de fornicación de Mateo 5:32 y 19:9, es que ningún romano o griegos dudó jamás que el adulterio constituyese causal de divorcio. Y tanto San Marcos como también San Lucas lo dieron por sentado. Véase a San Marcos, capítulo 10, versos 11 y 12, que dice: y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. San Lucas 16, 18 también dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Tantos San Marcos como el evangelista San Lucas tenían la revelación de la salvedad de fornicación de Mateo 5:32 y 19:9. Pero como dice un refrán, no iban a llover sobre mojado. Igualmente Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 1 y 3, que dice: ¿acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí, el apóstol San Pablo, al referirse a la ley judía y romana, ignora la posibilidad de divorcio en caso de fornicación, cosas que ambas leyes incluyen.
Deuteronomio 24, del 1 al 4, Mateo 5, 32 y 19, 9, y San Marcos, capítulo 10, verso 11 y 12. Además, el apóstol San Pablo no se proponía dar una enseñanza sobre el divorcio, solo hablaba de la ley romana y judía. Pablo compara la ley con un esposo. El cristiano es la esposa que ha muerto a la ley. La ley sentenció a muerte al pecador. En Cristo, nuestro sustituto, morimos y resucitamos, de modo que ahora somos de Cristo y no de la ley. Véase también a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39, donde el apóstol San Pablo les habla a los corintios. Corinto, la cual era una antigua ciudad griega. Si ya usted conoce a Dios, eres cristiano, cristiana, evangélico, evangélica, y te casa dentro del evangelio, con conocimiento, solamente existe una razón, causa o motivo para que usted, si así quiere, se divorcie y se case de nuevo. ¿Cuál es ese motivo? La fornicación. Mateo 5, 32 y 19, 9. Si te divorcias de tu pareja por cualquier otra causa que no sea la fornicación, si te vuelve a casar, está en adulterio. Y quien se case contigo también está en adulterio. Es importante que usted sepa que la muerte, Romanos 7, del 1 al 3, y 1 de Corintios 7, 30 al 9, no se menciona como causa, razón o motivo, porque todo aquel que muere físicamente ya ha dejado de existir en esta tierra. Cuando Jesús dijo que la fornicación era la única causa para que en un matrimonio la parte inocente se divorcie y se vuelva a casar, Jesús les estaba hablando a personas que conocían la ley, con conocimiento. Significa que si te casas dentro del evangelio, la fornicación o infidelidad es la única causa. Pero además de eso, es importante que entienda con toda claridad que aparte de la fornicación, también existen otras dos razones para un divorcio y un nuevo matrimonio. Y es en el caso de una persona que venga divorciada del mundo. 1 de Corintios, capítulo 7, versos 8 y 9. Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y en un matrimonio mixtos o abandono. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 12 hasta el 16. En estos dos últimos casos, usted se casó no siendo cristiano, cristiana, evangélico, evangélica. Cualquier nuevo casamiento que no sea por unas de estas tres causas ya expuesta aquí es en realidad adulterio, porque Dios, fuera de cada una de estas causales, no reconoce el divorcio. Véase a Malaquías, capítulo 2, versos 14 hasta el verso 16, que dice: Mas diré, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud,
porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, divorcio. Solamente existen 3 condiciones en las Escrituras dadas para el divorcio y nuevo matrimonio. Estas son: 1. Fornicación, Mateo 5, 32 y 19, 9. 2. Divorciado o divorciada en el mundo. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 8 y 9. Y Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y 3. Matrimonio mixtos. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 hasta el 16. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles. Además, también Primera Corintios, capítulo 7, verso 10 y 11, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, casado, nadie se puede divorciar y casarse de nuevo si no tiene base o fundamento bíblico, como por ejemplo, infidelidad, Mateo 5, 32 y 19, 9, matrimonio mixtos, Primera de Corintios 7, verso 12 y 16, y divorciado o divorciada en el mundo, 1 Corintios 7, 8 y 9, y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, se divorcia, por motivos no bíblicos, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.